Estimados hermanos, como siempre, un placer de poder ser siervos del Señor en el ministerio de la palabra y de un modo muy especial poder llegar hasta ustedes. Primeramente un saludo afectuoso de parte de las organizaciones de las cuales soy integrante del liderazgo de la UNIVA y de los pastores. Así que me presento para los que no me conocen. Soy el pastor Daniel Gavilán Valenzuela, llamado por el Señor a este ministerio y lo hago con gozo y con alegría. Deseo de que sean bendecidos con la palabra y por sobre todo que sus oídos estén dispuestos, abiertos, y que el entendimiento esté bajo el control del Espíritu Santo, porque de esa forma el Señor va a poder hablarnos hoy día. Así que antes de adentrarnos en la palabra, yo le voy a dar la oportunidad al Ministerio de Alabanza para que ellos también alaben al Señor y el Espíritu también esté concentrado en nuestro Señor. Adelante, hermanos. Hermanos, dice nuestro Señor en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Alabado sea nuestro Señor. Esta alabanza se llama Eres mi respirar. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor.
Alabado sea nuestro Señor. Hermanos, entonemos ahora el himno número 258, por los lazos del santo amor. Por los lazos del santo amor, somos uno en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. Este amor con feliz canción, hoy cantemos de corazón, y que el mundo vea que somos uno en Él por los lazos del amor. Amén. Hermanos, entonemos ahora el himno número 323, en Jesucristo, el Rey de paz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Bien, y ahora a lo nuestro. Nosotros acostumbramos a titular nuestros mensajes. Y yo así lo hago. Y en esta oportunidad dije, bueno, ¿qué más contingente que hablar acerca de algo que convoca al pueblo cristiano en el mes de diciembre? Millones de creyentes en todo el mundo, decenas de congregaciones están ahí concentrados en el concepto y en la idea de la Navidad, porque es la fecha de mayor significación para el cristianismo. Y quisiera dar algunos puntos referenciales sobre la fecha y el lugar de nacimiento. Los estudiosos, los investigadores, no han podido precisar la fecha ni el lugar desde el punto de vista de los investigadores seculares. Pero a nosotros la Biblia nos da algunos indicios. Entonces, nosotros los cristianos, la Biblia es confiable. Tenemos que mirarla con detención y vamos a ir descubriendo algunos elementos que van a ir despejando algunos mitos o algunas dudas. Y el libro de Lucas capítulo 2, verso 8, la narración tan conocida por nosotros es cuando los ángeles
anuncian a los pastores el nacimiento del niño Jesús, el Salvador, y dice literalmente en Lucas 2:8, dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eso dice la narración bíblica de Lucas. Entonces, los teólogos y los estudiosos, los que conocen el contexto histórico de este pasaje, han llegado a la siguiente conclusión: los pastores no podrían haber estado en el mes de diciembre, dado el lugar geográfico y las estaciones del año. Ellos en diciembre están en invierno. Entonces esto debió de haber sucedido en primavera, porque en primavera era cuando los pastores sacaban a sus ovejas a pastorear y las cuidaban, y eso narra exactamente lo que estaba sucediendo en el momento de la aparición de los ángeles para anunciar las buenas nuevas. Entonces, saco a relucir estos antecedentes porque es muy importante dejar en evidencia la particular forma que tenemos los seres humanos de percibir y de interpretar la realidad. Entonces debemos de asumir nosotros que los seres humanos somos seres limitados, somos seres finitos. Entonces nuestra percepción dista mucho de ser un reflejo de la realidad espiritual de la cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno y nosotros somos seres finitos. Y dice de que la única manera que nosotros podemos llegar a comprender de una manera precisa es cuando el Espíritu lo haya revelado. Y fue así como el Espíritu en el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas. Y en el día de hoy Dios habla de otra manera. Pero para que esto no sea una especulación mía, apoyémonos en las Escrituras. Hebreos 1:1 dice lo siguiente, 1 y 2, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres, se refería a los padres de los judíos, por medio de los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Entonces, la forma que Dios escogió para hablar a partir de Cristo en adelante, o sea, el Nuevo Testamento a los creyentes, es a través de Cristo. Pero Cristo ahora dejó la palabra, Él no está con nosotros. El Espíritu Santo es el continuador de la obra del Señor Jesucristo. Y en el verso 3, que lo dejé intencionalmente para después, porque aquí hay una revelación maravillosa. Y dice de que nos muestra Jesucristo, nos muestra el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen, es la misma sustancia, es el mismo componente, y Él es quien sustenta todas las cosas. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra y de su poder. Entonces, hermanos, no podemos especular. La Biblia nos da los elementos precisos y claves para que nosotros logremos tener una interpretación correcta. Yo dije de que en nuestros tiempos nosotros tenemos la palabra y la propia palabra lo reafirma, porque las enseñanzas de Jesús y el Espíritu Santo que siguió obrando a través de los discípulos y de quienes escribieron el Nuevo Testamento es el que conoce, el que tiene acceso a la realidad a la cual Dios nos invita en este momento. Entonces, en este marco introductorio que yo he hecho, lograremos enriquecer el concepto de la Navidad, porque será el Espíritu el que nos guíe de manera correcta. Y no vamos a tener de que dar paso o hacer una mezcla entre la interpretación secular y la verdadera, que es la que la palabra nos da. Entonces, podríamos nosotros comenzar haciendo alguna pregunta. Yo siempre invito a quienes escuchan el mensaje a dialogar con el texto, a hacerle preguntas al texto. Porque cada vez que nosotros hacemos una pregunta es porque estamos interesados en lo que estamos oyendo. La palabra ha logrado captar nuestro interés
Y cuando hacemos una pregunta significa que queremos avanzar. Y eso Dios lo ve con mucho agrado. Entonces, hagámosle preguntas al texto confiadamente y la palabra se va a encargar de irnos dando respuestas. La primera pregunta es, ¿cuándo nació Jesús? ¿Y dónde nació Jesús? Entonces tenemos dos opciones, de acuerdo a lo que dije en la introducción. O nos quedamos con la conclusión a la que llegaron los investigadores de que no lograron precisar, o nos quedamos, ¿no es cierto?, con lo que nos aporta la Escritura. Mi humilde opinión es que nosotros los cristianos tenemos un punto referencial y no creo que nadie esté pensando quedarse con otra interpretación que no sea de la Escritura. Y ahora vamos a entrar ya de lleno al tema respecto al lugar. Si se dice de que Belén puede ser o no puede ser otro lugar, ¿qué dicen las Escrituras? En el libro de Miqueas existe una profecía que nos da con precisión el nombre de la ciudad donde Jesús, el niño, el Salvador, habría de nacer. Y Miqueas 5:2 dice de esta manera, y pongan atención, hermanos, porque aquí ya estamos escuchando palabra de Dios. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Amén. Ahí está la respuesta. Pero tú, Belén, era un lugar pequeño, una localidad pequeña en el contexto de las ciudades más importantes y las aldeas que habían en esa época. Pero al Señor le plació que fuese Belén, un lugar humilde, un lugar sencillo. Es como que si en el día de hoy un rey naciese en una comuna apartada, lejos de la rubia, lejos de la vorágine de la gran ciudad. Tú, Belén. Entonces Belén es la ciudad. Lo anunció la profecía. Los evangelios dicen que en Belén, entonces yo digo, amén, Belén es el lugar donde Jesucristo nació. Entonces, despejada esta duda, ahora viene respecto a la edad. La edad de Jesús, ¿no es cierto?, está ligada al nacimiento. Nadie puede precisar la edad de una persona desconociendo la fecha de nacimiento. Entonces, qué importante es. Hermanos queridos, yo siempre admiro las Escrituras, admiro las enseñanzas, y son más simples de lo que nosotros pretendemos, porque nos dan los elementos que están al alcance de cualquier persona. No se necesita un erudito. Simplemente alguien que no tiene formación académica, que ni siquiera podríamos decir un alfabeto en los días de hoy, aunque ya son muy escasos, pero pudiera haber alguna persona en un lugar lejano, en una zona rural que no accedió a la educación, y para conocer su edad, él se basa en su fecha de nacimiento. Simple, ¿no? No es tan complicado. Entonces, tenemos que conocer la fecha de nacimiento de Jesús, y ahora yo me reservé la segunda parte de la profecía, del verso 2, y dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se refiere a las salidas del niño, del Salvador que nacería en Belén. Está hablando de él y dice sus salidas, o sea, su andar, su caminar. Entonces dice que serán desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces yo digo, la omnisciencia de Dios, esa sabiduría tan espectacular de Dios, parece de que Él decidió simplemente dejar lejos del alcance de los hombres para que no le diesen mal usos la fecha precisa de nacimiento. Pero ¿qué sucede hoy día? Por tradición,
Y es una historia larga, que no me quiero meter ahí en la historia del cristianismo, pero han habido concilios, han habido personajes respetuosos que lograron establecer el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús. Pero eso solamente es tradición, porque la Biblia no da ningún indicio claro. Por una razón muy simple, porque Jesús es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Entonces, hay referencias bíblicas. Siempre yo me preocupo de decir, ¿no será una interpretación muy antojadiza del pastor Daniel? Podría caer yo en esa tentación. Pero qué importante es cuando la Biblia va respaldando. Y las referencias bíblicas de Juan 1:1, que todos ustedes la conocen. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Doctrina fundamental del cristianismo. El Verbo era Jesús. Entonces Jesús no aparece, no nace así en su esencia, porque habla de su esencia, el día que se humanó, que se encarnó en medio de los hombres. Entonces Él es eterno. El principio, el Verbo, y el Verbo era Dios. Y también el relato de la creación también nos da una pincelada, cuando en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Ahí estaba Él también presente. Entonces eso reafirma lo que dice Juan en el capítulo 1. Pero hermanos queridos, por si quedara una duda, por si todavía no logramos aceptar esta verdad tan contundente, vayamos a Apocalipsis 22:13. Estas son las palabras de Jesucristo. Si ustedes van a Apocalipsis, cuando se inicia el libro de la revelación, dice la revelación de Jesucristo al apóstol. O sea, algo específico que Jesús quiso revelarle al apóstol Juan, y que iba a ser de mucha utilidad para sus seguidores y para el cristianismo. Y en el capítulo 22, verso 13, ustedes saben que el capítulo 22 ya estamos prácticamente ya en lo último, las últimas palabras, lo último ya de la Biblia, que nos queda muy poco ya del mensaje de Dios, simplemente el último capítulo de la Biblia. No hay más Biblia, no hay más revelación, no hay nada más de nada de lo que Dios quiso dejar al alcance de los hombres. Entonces dice así, en el nombre del Señor: yo soy, palabra de Cristo, yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Ahí está el sello de la verdad que Dios ha intentado demostrarnos en todos estos pasajes. Entonces, hermanos, con esto queda demostrado que Jesús ha existido siempre y existirá siempre. Entonces, el día de su nacimiento humano es algo que no tiene la significación, o no todo parte ahí y termina ahí, porque el que nace también muere y Cristo vive. Amén. Entonces, esa es la realidad para el cristianismo. Pero yo con esto no estoy haciendo una crítica liberada, simplemente estoy dejando que la Escritura siente las bases y nos concentre a nosotros como cristianos en el real concepto de la Navidad. No estoy demonizando, no estoy haciendo nada de ese tipo, porque entiendo el sentimiento, pero quiero adentrarnos en el real concepto de la Navidad. Entonces, como ya estamos con elementos suficientes para poder hacer una interpretación, ahora viene la pregunta. Ya me adelanté a ella. ¿Cuál es el real significativo de la Navidad? Perdón, el real significado de la Navidad. Y aquí nuevamente aparece la palabra, dándonos luz. Marcos 4:11, preciosa palabra. El propio Señor Jesús. Este es el relato de Marcos de las expresiones de Jesús. Y les dijo Jesús, palabras de Jesús, mientras desarrollaba su ministerio breve de 3 años. Dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, o sea, a los que no son cristianos.
En otras palabras, a todos aquellos que se adhieren a un evento que tiene significación para los cristianos, pero ellos en una época del año se suman a esto, pero de una manera humana, distorsionada, con una interpretación que no es la bíblica, una interpretación humana. No digo que es bueno ni que es mala, es humana, pero la que nos da seguridad, la que a nosotros nos bendice, la que a nosotros nos edifica, es lo que dice la Biblia. Entonces yo espero que el pueblo de Dios diga amén, así es, así será, aleluya, porque Cristo nació, murió por nosotros y hoy Cristo vive, aleluya. Esa es la realidad, que está muy lejos del alcance de nuestra mente, pero en fe yo creo esta verdad, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que esa es la verdad. Entonces dice de que Dios nos da a nosotros a saber los misterios. Yo creo de que parte de esta intención de Jesucristo está siendo hoy día, es la intención de Él que nosotros conozcamos, ¿no es cierto?, los misterios del reino de Dios, tan adentrados en los tiempos del siglo ya XXI. Entonces, esta respuesta no ha surgido de la mente del hombre, porque ya dije que sería limitada, sería imperfecta, sería subjetiva, sería un pálido reflejo de la realidad. En cambio, la respuesta que nos da el Espíritu es la verdadera, porque el Espíritu tiene acceso a los misterios de Dios y los transmite, pero ¿a quiénes? A los suyos, a la iglesia. Así que reciban esta palabra, hermanos, recíbanla para que enriquezcan su vida espiritual. Y hay dos pasajes claves que nos dan la respuesta, que siempre ha estado al alcance de nosotros, no es nada nuevo, que nos hablan del real sentido de la Navidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la palabra, el amor de Dios lo manifestó dándonos, y el dar es un regalo, porque la salvación es un regalo, es una gracia, es un don de Dios. Si hablamos de regalos y incorporamos los regalos al concepto de la realidad, Dios nos dio un gran regalo, a Jesucristo, y a través de Él la salvación que es por gracia. Entonces hemos sido bendecidos por el regalo que Dios nos dio. Pero ahora, hermano, hay un pasaje que cuando yo lo leí me emocioné mucho, porque hace un relato del amor de Dios, y quisiera compartirlo con ustedes en esta oportunidad para ya irlo dejando como una conclusión. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 4 al 21, búsquenlo en sus Biblias, léanlo, oren y sienten, hagan suya la palabra. Y dice así, capítulo 4, del verso 4 al 21. Dice, perdón, lo voy a buscar. Ya, dice así. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta verdad es superior a la del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ahora viene el título de este pasaje, dice: Dios es amor. Amados, amémonos
unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, amor ágape. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Ahí se plasma el amor con propósito. Y en esto consiste el amor. La palabra nos sigue dando todos los elementos necesarios para comprenderlo. Y en esto consiste el amor de Dios. No es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino de que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Después dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Que el Señor bendiga esta palabra. Entonces, hermanos queridos, el amor es el real significado de la Navidad, conforme a la palabra, como el Señor lo indicó. Entonces, ahora nosotros, si queremos demostrar nuestros sentimientos de amor, tenemos que hacerlo con sencillez, porque Jesús nació en una localidad humilde, tuvo como padres terrenales a una pareja humilde, y no hay duda que eran humildes, porque cuando lo presentaron en el templo llevaban solamente 2 palomitas, que era lo que ofrecían las personas humildes. Y el precio que pagaron por él a Judas eran 30 monedas de plata, y era lo que se pagaba por un esclavo, y no por una dignidad de una persona importante. Ahí está sellada la humildad. Y vayan a Filipenses, la exaltación de Cristo, cuando Él se despojó de todo. Entonces, hagámoslo con sencillez. Y en su sabiduría Dios dejó al alcance de los hombres esta verdad, para que la expresemos como dije, con sencillez. Y si deseamos demostrar nuestro amor a Dios, la propia palabra nos instruye. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso tiene un valor, porque eso permanece, eso perdura. Cada vez que nosotros recibimos algo material, lo recibimos con alegría, pero eso está destinado a perecer, a pasar de moda, o simplemente tiene una vida limitada. Pero el amor de Dios trasciende en todo tiempo, marca el corazón de las personas. Entonces, y como dice, guardando sus mandamientos, y si queremos extenderlo y irradiarlo hacia los demás, porque esa es la voluntad de Dios, de que también lo demostramos amando al prójimo, porque la palabra dice, por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, más pequeño hiciste, a mí lo hiciste. Entonces Jesús se siente satisfecho en esa expresión de amor a través de los necesitados, a través de los menesterosos. Entonces, hermanos queridos, concluyo diciendo de que esto es lo que nos muestra las Escrituras acerca del concepto de la Navidad, y la expresión de nuestro amor, la expresión de dar y entregarnos, tiene que ser en sintonía con la forma que Dios lo hizo, despojándose de su Hijo para que viniese a padecer por nosotros. Que la paz del Señor inunde nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos guíe, y sobre todas las cosas, al conmemorar, al tener en nuestra mente el nacimiento de Jesús, Él llene nuestros corazones de esa hermosa paz, de esa alegría, y aunque estemos en pandemia, haya un villancico en nuestro corazón, haya alegría, porque
nuestro lamento se va a transformar en baile cuando estemos en la presencia del Señor. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor, solamente me resta darte gracias y mil gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, encontramos las respuestas. Tú, Señor, nos colocas en el contexto espiritual adecuado para poder desenvolvernos adecuadamente en algo, Señor, que es hermoso recordar el nacimiento de tu Hijo en Belén, pero también, Señor, es importante poder hacerlo en el espíritu cristiano correcto y no a la manera como el mundo nos propone. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús, y bendice a la iglesia, bendice a los miembros, bendice a sus líderes, y que la paz tuya sea sobre nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.